Muy bien. Vemos hoy el capítulo 13, análisis de clúster. He trabajado asesorado un trabajo de grabación en clúster difuso. Todavía ese trabajo no se ha terminado, pero ya estamos en lo último ahí con dos estudiantes de la licenciatura en matemática, de hecho. Entonces, a ver si terminamos en diciembre o si no se van a ir a enero. Y pues a ver qué tal ahí. Bien, entonces los siguientes capítulos tienen que ver con la clasificación desde dos perspectivas variantes. Cuando consideramos grupos de objetos en un conjunto de datos multivariados, dos situaciones pueden darse. Dado el conjunto de datos que contiene medidas o sobre individuos, en algunos de los casos queremos ver si eh, algunos grupos naturales o clases de individuos existen y en otros casos queremos clasificar los individuos según el conjunto de grupos existentes. Entonces aquí tenemos los dos tipos de Vic, agrupamiento. ¿Sí? creo que no está compartiendo pantalla. Ah, es cierto. Vamos a compartir pantalla. Bueno, ahí sí, ¿verdad? Sí, Bien, entonces, análisis de clúster está más pedido a clasificar los individuos según un conjunto de, bueno, definir. Quiero ver, aquí están los dos tipos de agrupamiento que vamos a ver en estos dos capítulos, porque aquí dice, en algunos casos queremos ver si hay grupos naturales o clases de individuos. Esto es precisamente a lo que se refiere este capítulo de Cluster, que está referido a encontrar estas clasificaciones, estos grupos, cómo se definen. En otros casos dice que queremos clasificar los individuos según un conjunto de grupos existentes. Y este ya es análisis discriminante, por lo cual es lo que se ve en el capítulo 14. Análisis de clusters es una herramienta que desarrolla y métodos que se refieren al primer caso, de definir cuáles son estos grupos. Dado un conjunto de datos que contiene medidas multivariantes de un grupo más grande de individuos o objetos, el objetivo es construir algunos subgrupos naturales o clusters individuales. Esto se hace al agrupar individuos que son similares según algún criterio apropiado. Una vez los clusters se obtienen, generalmente son útiles para escribir cada grupo utilizando algún tipo de herramienta descriptiva. Los capítulos 1, 10 y 11 crean un mejor entendimiento de las diferencias que existen entre los grupos formulados. Análisis de clúster en el lenguaje de hoy se refiere a lo que se llama aprendizaje no supervisado. Y es interesante cómo es que esos dos conceptos, análisis de clúster es de los datos, definimos los agrupamientos, los clusters, análisis discriminante, ya tenemos los grupos, sino que ahí lo que hacemos es definir a qué grupo pertenece cada uno de los datos. Pero también el análisis de clúster se refiere a aprendizaje no supervisado. Queremos crear estos grupos. Y análisis discriminante, donde queremos ver estos datos a qué grupo preexistente ya eh, pertenece
es aprendizaje supervisado. Aquí están esas dos corrientes de situaciones que están separadas. Aquí el aprendizaje se refiere al hecho de que el estadístico, la persona que hace estadística, ¿verdad? Calibra el modelo o los datos o viceversa. El término no supervisado se refiere al hecho de crear un modelo y aquí la separación de individuos en grupos de los datos observados. Una vez los grupos o los clusters se definen, uno aplica aprendizaje supervisado, donde el término supervisado se refiere al hecho de que la membresía grupal se conoce a priori. Entonces, por ejemplo, en análisis discriminante, que también dice aquí que sería aprendizaje supervisado, podría ser definir si se le va a dar a una persona un crédito o no. Y allí ya están los grupos bien definidos, ya sea la persona va a caer en el grupo en el que se le va a dar el crédito o va a caer en el grupo donde no se le va a dar el crédito. Y allí pues necesariamente tendrá que caer en uno de las dos situaciones. Análisis de clusters se aplica en muchos campos como las ciencias naturales, ciencias médicas, economía y marketing. En marketing, por ejemplo, es útil construir y escribir segmentos diferentes de mercado, de una encuesta de clientes potenciales. En una compañía de seguros, por el otro lado, podría ser interesante la distinción entre clases de clientes potenciales que se pueden derivar, para los cuales se pueden derivar precios óptimos para sus servicios. Otros ejemplos se dan debajo. Análisis discriminante presentado en el capítulo 14 eh, aborda estas situaciones de clasificación. Se enfoca en situaciones donde los grupos diferentes se conocen a priori. De nuevo aquí, ¿verdad? En análisis discriminante, los grupos se conocen a priori. Y en análisis de cluster, los grupos se conocen a posteriori, porque eso es lo que nosotros queremos determinar. Reglas de decisión se dan para clasificar observaciones multivariantes en uno de los grupos conocidos. En la forma de hablar de hoy, uno habla de aprendizaje no supervisado para análisis de clúster, ya que los datos dicen la membresía de los grupos. Por contraste, aprendizaje supervisado es la tarea que se utiliza para el análisis discriminante, ya que la membresía de los grupos está dada. La sección 13.1 dice que el problema de análisis de clúster, donde los criterios se escogen para medir las similitudes entre los objetos, claramente juega un rol importante. 13.2 nos muestra las medidas precisas de proximidad entre objetos. Y eso es interesante porque ¿cómo puedo decir de que un dato multivariado está cerca o está lejos de otro grupo multivariado? ¿Cómo puedo yo definir una distancia entre esos dos puntos para poder dar una medida de qué tan cerca o qué tan lejos están? Vamos a ver varias formas de poder hacer estas medidas. La sección 13.3 explica algunos eh, métodos de clustering jerárquico tradicional y técnicas de clustering de particiones, mientras que 13.4 y 13.5 se enfocan en aprendizaje no supervisado, en técnicas de aprendizaje no supervisado, clustering adaptivo ponderado,
Adaptive Weight Clustering y Clustering Estructural. 13.6 finalmente provee aplicaciones de datos reales para describir algunos métodos de clustering. Bueno, definamos aquí el problema en 13.1. Análisis de clúster es un conjunto de herramientas para construir los grupos clusters de objetos de datos multivariados. El objetivo es construir grupos con propiedades homogéneas de muestras grandes heterogéneas. Aquí ese es bien interesante. Tenemos un montón de datos con un montón de características, pero nosotros queremos, el objetivo de análisis de clúster es que todo ese montón de datos que tienen características muy distintas, poder agrupar aquellas que se parecen más, pero al mismo tiempo que entre los grupos sean lo más distintos posibles. Y aquí también dice, los grupos o los clusters deben ser tan homogéneos como sean posibles y la diferencia entre esos distintos grupos que sea tan grande como sea posible. Precisamente eso es lo que buscamos, ¿no? Análisis de clúster puede ser dividido en dos pasos fundamentales. La escogitación de una medida de proximidad. Uno revisa cada par de observaciones, objetos, para la similitud de sus valores. Una similitud, proximidad, una medida de similitud o proximidad se define como una medida de qué tan cerca están de los objetos. Mientras más cercanos estén, más homogéneos están. La escogitación de un algoritmo para construir los grupos. En la base de las medidas de proximidad, los objetos asignados a los grupos de tal diferencias entre los grupos se hace grande y las observaciones dentro de un grupo se hacen tan pequeñas como sea posible. Ok, tenemos los clusters. Entre ellos queremos maximizar su distancia, pero entre los elementos dentro del cluster queremos minimizar su distancia. En marketing, por ejemplo, análisis de cluster se utiliza para mercados seleccionados de prueba. Otras aplicaciones incluyen la clasificación de compañías según la estructura organizacional, tecnologías y tipos. En psicología, análisis de clusters se utiliza para encontrar tipos de personalidades en la base de encuestas. En arqueología se aplica para clasificar objetos de arte en distintos periodos de tiempo. En en otras ramas científicas que utilizan análisis de clusters están medicina, sociología, lingüística, biología. En cada caso, una muestra heterogénea de objetos se analiza con el objetivo de identificar subgrupos homogéneos. En resumen, análisis de clúster es un conjunto de herramientas para construir grupos o clusters de objetos de datos multivariados. Los métodos que se utilizan usualmente se dividen en dos pasos fundamentales. La escogitación de la medida de proximidad y la escogitación del algoritmo que construye los grupos. Ahí está la parte 13.1 que nos describe de buena forma el problema. Y ahora vemos la sección 13.2, que no es tan grande, no es tan larga, así que quizá antes de las 10 terminamos. La proximidad entre objetos. El punto de inicio de análisis de clúster es una matriz de datos KI n por p con n medidas u objetos de p variables. La proximidad o similitud entre los objetos está descrita por esta matriz de n por n. Entonces, bueno, de su IJ me estaría dando la distancia entre el i-ésimo objeto y el j-ésimo objeto. Ciertamente, esta matriz es eh,
simétrica porque la distancia de IJ tiene que ser lo mismo que la distancia IJI. La matriz D contiene medidas de similitud o desimilitudes entre los n objetos. Si los valores de IJ son distancias, entonces las medidas eh, entonces miden desimilitud. Mientras mayor sea la distancia, menor, menos similar, menos similares son los objetos. Si los valores de IJ son medidas de proximidad, entonces el opuesto es cierto también. Es decir, que mientras mayor sea su valor de proximidad, más similares son los objetos. Una matriz de distancia, por ejemplo, podría estar definida por la norma L2 de IJ, norma, bueno, la distancia X y XJ en L2, ¿verdad? Que ya la hemos visto, raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados de cada componente, donde X y XJ denotan las filas de la matriz de datos de Kai. Distancias y similitudes son, por supuesto, duales. Si de IJ es una distancia, entonces de prima IJ igual al máximo de IJ menos de IJ es una medida de proximidad. Yo creo que aquí se refiere al hecho de que en teoría de la medida hay algunas propiedades de lo que es una medida. Por ejemplo, que nunca es negativa, de que es cero solamente si los elementos son iguales, sí, solo sí, ¿verdad? Eh, y también de que satisface la desigualdad triangular. Entonces, creo que a eso se refiere con que sea una medida de proximidad, que esos, que esas condiciones se cumplen si yo defino esa distancia, la cual es la distancia de A de IJ. La naturaleza de las observaciones juega un rol importante en la excogitación de la medida de proximidad. Valores nominales como variables binarias nos dan en general una valor de proximidad, mientras que los valores métricos nos llevan en general a matrices de distancias. Primero presentamos posibilidades para D en el caso binario y después consideramos los casos continuos. Bueno, por ejemplo, si nosotros vemos un conjunto de 100 ciudades, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener con facilidad una matriz de distancias, ¿no? Podrían haber 100 ciudades en Centroamérica, por ejemplo. De San Salvador a Ciudad de Guatemala, ¿cuánta distancia hay, no? Y así, otras ciudades. No es posible crear una función que una función, digamos que de tipo polinómica exponencial, que nos pueda dar esa distancia, sino que las distancias ahí se dan a través de una matriz de datos. Similitud de objetos con estructura binaria. Esta sección es interesante, realmente no la había visto antes. Para poder medir las similitudes entre los objetos, queremos siempre comparar pares de observaciones X y XJ, donde, bueno, pues X y respuesta es este vector de P elementos, ¿verdad? Cada observación. Igual para X o J, donde cada elemento aquí es 0,1. Obviamente hay cuatro casos. Si comparamos el késimo elemento de acá con el késimo elemento de XJ, que sean iguales a 1, que uno sea igual a 0, el otro 1, o que ambos sean iguales a 0. Definimos a 1, la función indicador aquí, la cantidad de eh, posiciones correspondientes que son ambos iguales a 1. Aquí, pues, donde
el késimo componente de XY es cero y el késimo componente de XJ es uno. Estamos contando cuántos de ellos hay. En A3, lo opuesto, ¿verdad? ¿Cuántos casos hay donde el késimo componente de XY es uno y de XJ es cero? Y finalmente en A4, en A4, ¿cuántos componentes correspondientes son iguales a cero? Notar que cada a sub L, bueno, cada uno de esos cuatro a sub L, ¿verdad? Dependen sobre la pareja X y XJ. Y aquí hay una medida de distancia bien interesante. La siguiente medida de proximidad se utiliza en la práctica. Distancia IJ de X y XJ, ¿verdad? Es A1 más delta A4 entre A1 más delta A4 más lambda por A2 más A3. Esta cantidad está en el numerador y en el denominador. Si, como esto es distinto de cero, y aquí no lo dicen, pero tendría que decir que delta y lambda son mayores o iguales a cero, probablemente entre 0 y 1. Pues esto nos da una medida de similitud. Esa distancia, eh, pues vamos a ver A1 y A4. La similitud es A1 y A4. Y la desimilitud es A2 y A3, porque en A1 ambos elementos correspondientes son 1. Y para A4 ambos elementos correspondientes son ceros. En A2 y A3 hay una diferencia. Medida de proximidad. Si es una medida de proximidad, en ese caso, bueno, no es una distancia realmente, es una medida de proximidad. ¿Qué tan cercanos están, verdad? En este caso, esta es una función que eh, decrece a medida que se parecen, si se parecen más los vectores, esta distancia crece porque la similitud aumenta. Mientras que si son distintos, esta medida decrece. Si este número es alto, por ejemplo, pongamos lambda igual a 1, ¿verdad? Ciertamente esa cantidad decrece. Donde lambda y la delta y lambda son factores de peso. La tabla 3.1 nos muestra algunas medidas de similitud para los factores de peso dados. Estas medidas nos dan formas alternativas de eh, poder darle peso a los puntos donde no hay coincidencias. Y positivo en la presencia de un carácter común o negativo en la ausencia de un carácter común. Y a ver cómo traduzco esto. Y en positive matchings, positive o negative matchings. Ajá. Formas alternativas de dar peso cuando no están, cuando no tienen el mismo número, ¿verdad? Ya sea 1, 1 o 0, 0. Y emparejamiento positivo o negativo. Positivo si hay presencia de un carácter común o negativo en la ausencia. En el sentido de que esta función crece mientras más se parecen los vectores, pero decrece mientras menos se parezcan. Si menos se parecen, esa cantidad aumenta. Si se parecen más, aumenta a 1 más delta a 4. En principio, podríamos considerar las distancias euclidias. Sin embargo, la desventaja de esta distancia es que trata las observaciones de 0 y 1 en la misma forma. Y k igual a 1 denota, digamos, el conocimiento de cierto lenguaje. Entonces,
Lo contrario, x y k igual a cero, no conocer el lenguaje debería eventualmente ser tratado de forma diferente. Ejemplo 13.1. Consideremos variables binarias calculadas de los datos Karl Marx. De la sección 22.7 definimos los nuevos valores binarios por que se ubica igual a 1 si el eh, iésimo componente es mayor que el promedio. Vamos a ver aquí. Vaya, tenemos el conjunto de observaciones, ¿verdad? De hecho, quizás vamos a ver cuántas observaciones tiene esta. Vamos a poner esto. Vamos a recordar un poquito el Karl Marx, las datas Karl Marx. Vamos a ver. Ok, ahí está. Son 23 tipos de distritos de carro de un conjunto de datos de 40 personas. Ok, entonces serían 40 datos. Sacamos el promedio de cada una de las variables y ahora reemplacemos esa matriz. Serían de esas 40 observaciones y 8 variables. Las reemplazamos por otras 40, por los 40 vectores, donde se pone uno si esa observación en particular es mayor que el promedio de las observaciones de la misma variable. Por ejemplo, la economía, ¿verdad? Que en la economía tiene un valor, lo comparamos con el promedio de solamente ver la variable economía. Si es mayor que el promedio, ponemos uno. Si es igual o menor, ponemos cero. Eso significa que, y aquí hay que variar, P variable, ¿verdad? En observaciones. Esto significa que transformamos las observaciones de la cada décima variable a uno si es mayor que el promedio, que el valor promedio de todas las observaciones de la cada décima variable. Consideremos solamente los puntos de datos del 19, 17 al 19. Los tipos de carro aquí dice que son Renault 19, Rover y Toyota Corolla. Son tres datos, ¿verdad? Lo cual nos da una matriz de distancia de 3 por 3. Serían solo tres observaciones con esos ocho, con estas ocho variables, ¿no? La medida de Jacquard de la matriz de similitud nos da esta matriz, donde Jacquard es delta igual a cero y lambda igual a uno. Entonces, si delta es igual a cero y lambda es igual a uno, tendría a uno entre a uno más a 2 más a 3 como está acá, ¿verdad? Solamente los valores de delta y lambda nos dan distintos tipos de medidas para la función de similitud. Tanimoto es con delta, bueno, de hecho aquí ya tengo un lambda mayor que uno, delta igual a uno, lambda igual a 2, simple matching, eh, pues que sería comparación simple con delta igual a uno y lambda igual a uno, no produce al, al sustituir acá, como lambda es igual a uno y delta también, yo tengo la suma de a uno a 4, pero eso es igual a las p variables. Y arriba, pues delta igual a uno más a 4. Y así sucesivamente, ¿verdad?
Russell y Rao no tienen valores para lambda ni para delta, pero sí estaría definido como A1 entre P. Imagino que en algunos casos esto podría ser útil. DICE con delta igual a 0 y lambda igual a 0.1 y nos da esta función de similitud. Y por último, Kalkzinski tampoco nos dan valores para delta ni lambda, pero esta sería su función de similitud. Ahora con Tanimoto, que sería delta igual a 1, lambda igual a 2, que sería esta expresión, ¿verdad? Tenemos esta matriz de similitud y para simple matching tendríamos este. Y ahora veamos distancias de medida para variables continuas. Una amplia variedad de distancias, de medidas de distancias, pues, pueden ser generadas por las normas LR. Bueno, la norma LR de la distancia de X y XJ, que la denotamos como d sub j, es la résima raíz de la sumatoria de las diferencias de los componentes elevado a la R, aplicándolo en antes un valor absoluto. Esto nos da una medida para cualquiera de los valores de R que sea mayor que 1. No necesariamente tiene que ser un número entero, podría ser 1.2, por ejemplo. Si R es igual a 1, entonces tenemos la distancia en valor absoluto, ¿verdad? Calculamos las diferencias y las sumamos. Eso sería con R igual a 1. R igual a 2 sería la distancia euclidiana. Aquí X y K denota los valores de la décima variable en el objeto Y. Está claro de que la distancia de un elemento con sí mismo, de su I igual a 0, para I que va de 1 a n. La clase de distancias para varios medidas R de disimilitud de los diferentes pesos. La métrica L1, por ejemplo, nos da menos peso a los datos típicos que la norma L2, la norma euclidiana. Es común considerar el cuadrado de la norma L2. En vez de estar viendo ahí la raíz cuadrada, ¿verdad? Mejor considerar el cuadrado de la distancia. Ejemplo 13.2, supongamos que tenemos los vectores 0, 0, 1, 0 y 5, 5. Entonces la matriz de distancia en la norma L1 son estas. Por ejemplo, este 10. ¿Cómo se saca este 10 que está acá? Bueno, esta sería la distancia de x3 con x1. Como solamente es la suma de las diferencias de los componentes, 5 menos 0, 5 menos 0, 5 más 5, ahí está. Mientras que para la euclidiana, por ejemplo, ¿cómo se saca este 41? Que saca distancia entre x2 y x3. La distancia entre eso, ¿verdad? Que sería, pues, y aquí dice el cuadrado, no dice la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, la distancia de L2, sino que aquí al elevarlo al cuadrado es simplemente la diferencia, la suma de los cuadrados de las diferencias. Por ejemplo, en ese caso, la distancia entre estos dos sería 4 es esa diferencia al cuadrado más 5 al cuadrado. 16 más 25 tenemos ahí 41. Uno puede ver de que la tercera observación x3 recibe mucho más peso en la norma cuadrada L2 que en la norma L1. Se puede ver, ¿verdad? Que los elementos que están relacionados con x3
tienen una mayor distancia en el cuadrado de L2 que en L1. Un, una suposición subyacente al aplicar las distancias basadas en normas LR es que las variables están medidas en la misma escala. Si ese no es el caso, una estandarización primero debería ser aplicada. Eso corresponde a usar una forma más general de la medida euclídea o L2 o una norma con una métrica A, donde A es una matriz definida positiva, ¿verdad? A mayor que cero. En ese caso, la distancia con métrica A sería xy menos xj traspuesto por A por xy menos xj. Las normas L2 están dadas por una matriz de métrica A igual a la identidad, pero si se quiere estandarizar, entonces la matriz de pesos A igual a la diagonal de las inversas de las variaciones de cada una de las variables podría ser apropiada. Recordar que la varianza de xk es la varianza de la décimo componente. Y aquí tenemos que el cuadrado de la distancia de x y xj tiene esta forma. Al trabajar algebraicamente esto, pues se obtiene esa también. Cada componente tiene el mismo peso y calculamos las distancias y las distancias no dependen de una excogitación particular de las unidades de medida. Ejemplo 3, considere los gastos de la comunidad francesa. La matriz de distancia euclidiana, el cuadrado de la norma L2, son las siguientes. Tenemos vector, ¿verdad? Ya sabemos cómo calcular la distancia del cuadrado de la norma L2, que sería solamente el sumatorio de los cuadrados de las diferencias. Y si tomamos una matriz de peso A, diagonal de las inversas de las varianzas, obtenemos la matriz de distancia y cuadrado de la norma L2, que es igual a eso. Vamos a ver de que aquí hay datos con mayor magnitud, 121, por ejemplo. Aquí no vemos un 121, entonces de alguna forma estos datos están un poquito más estandarizados. Cuando aplicamos tablas de contingencia, una métrica chi cuadrado es apta para comparar filas y columnas de una tabla de contingencia. Si CAI es una tabla de contingencia, las filas de I se caracterizan por una frecuencia condicional, una distribución de frecuencia condicional XJ entre X y punto, donde X y punto es la sumatoria de los XJ sobre J. Nos indica la distribución marginal de las filas X y punto sobre X sub doble punto, donde X sub doble punto es la sumatoria de los X y punto. Similarmente, las columnas J de CAI se caracterizan por frecuencias condicionales XJ entre X sub punto J, donde los X sub punto J son las sumatorias sobre la primera componente. Las frecuencias marginales de las columnas son X.J entre X doble punto. Pues básicamente esto es comentar algebraicamente lo que ya hemos trabajado en tabla de contingencia, lo que han trabajado ustedes en otros cursos. La distancia entre dos filas y sub 1 e y sub 2 corresponden a las distancias entre sus respectivas distribuciones de frecuencia. Es común definir las distancias utilizando la métrica h cuadrado.
Y aquí tenemos la distancia para tablas de contingencia, ¿no? Notar de que esto se puede expresar como una distancia entre los vectores x1, x1j entre x doble punto y x2 igual a x y 2j entre x doble punto. Como en 3.4 tenemos una matriz de peso A igual a la inversa de la diagonal de x.j entre x doble punto. Similarmente, si estamos interesados en clusters entre las columnas, definimos que el cuadro de la distancia es esa otra sumatoria. Ejemplo 3.4, análisis de clúster para los datos de crimen estadounidense. Estos datos consisten de 50 medidas de 7 variables. 7 variables numéricas, ¿verdad? De x3 a x9. Vamos a ver si algo menos que sea un poco menos. Un color menos. Vamos a ver. Ok, yo creo que eso está bien. Sí, de x3 a x9, 7 variables. Asesinato, violación, robo, asalto, robo común, larceny. Me parece que esto es como quemar. eh, Vamos a ver. Larceny, hurto. Ah, pues es hurto. Y robo de carros. Para nuestro ejemplo, utilizamos solo 7 variables de crimen. La matriz está interpretada como una tabla de contingencia. La matriz de distancias D se da en 13.8. Aquí tenemos las distancias. Pueden ver también el código. Es el 2559. Interpreta los 7 variables de crimen de el conjunto de datos como una tabla de contingencia y calcula la distancia entre los estados de Estados Unidos dependiendo en esas variables para construir clusters apropiados. Realmente no hay algún comando realmente extraño, es nada más calcular las expresiones que nosotros tenemos en el libro, ¿verdad? La dimensión, pues solamente el tamaño, primera componente de la dimensión, las variables hay en las observaciones. Sí, realmente no hay mayor complicación acá. Esta es precisamente, esta expresión al final es precisamente la distancia que está, vamos a ver, sí es esta diferencia. Bueno, además de las normas euclidias y LR,
uno puede aproximar las medidas tales como el coeficiente de correlación de SDJ a través de esta expresión. Aquí XY barra denota el promedio sobre las variables XY1 hasta XYP. Notar de que 39 de que esto es lo mismo que la similitud del coseno que se definió en la sección 2.6. Debería estar relacionado con el que está acá de alguna forma. No he hecho todavía la similitud, pero se puede ver por aquí X transpuesta por Y, como que si ya fuera la matriz que estandariza. Bueno, pero terminamos entonces el capítulo viendo solamente el resumen. La proximidad entre puntos de datos está medida por una distancia o similitud, matriz de similitud D, cuyos componentes de su IJ nos dan el coeficiente de similitud o la distancia entre dos puntos X y XJ. Una variedad de similitudes o distancias existe para datos binarios. Ya vimos varios, ¿verdad? Hacker, Tanimoto y Simple Matching, coeficientes de Simple Matching. Y para datos continuos, es decir, para normas LR. La naturaleza de los datos podría imponer la excogitación de una métrica particular A en definir las distancias, estandarización, métrica chi cuadrado, etc. Bueno, y ahí está. Si el tema de las distancias es toda una sección en sí mismo, y eso de que se podría haber expandido mucho más esa sección, pero está bien con lo que hemos trabajado aquí ahorita. Bueno, hasta aquí es la sección 13.2. No sé si tienes preguntas. No, por ahorita no. Bueno, pues nos quedamos hasta acá y espero que el lunes terminemos el capítulo 13 y con ello pues ya eh, los contenidos que se estarían evaluando. Eh, el último capítulo, el 14, realmente ese en un solo día se puede ver y como no va a ser evaluado, pues digamos que no es como requisito que lo vean para el parcial. Bueno, entonces sería este lunes. Hasta el lunes nos veríamos entonces. Bueno, nos vemos. Vemos.